Proverbios capítulo 1 y versículo 33. Amén. Proverbios 1, 33. Dice así la palabra del Señor: mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Amén. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Esto es lo que todos queremos, vivir tranquilo, ¿verdad? Y la Biblia dice que nosotros tenemos que escuchar la sabiduría. Dice los versículos anteriores vienen diciendo que la sabiduría va y clama por las calles. Y usted sabe que el Señor Jesús, el proverbio va a decir que la sabiduría es como una persona que viene a la plaza de la ciudad, a los lugares donde se concurre la gente, y dice que la sabiduría es como una persona que se para a gritar en las calles, a decir: vengan y escúchenme. Jesús vino a este mundo, amén, hermanas. Él vino a buscarnos a nosotros donde estábamos nosotros, perdidos en delitos y pecados, perdidos en la vanidad de nuestra mente, perdidos en cualquier cosa andábamos. Y Él vino a predicar el Evangelio, ¿verdad, hermanas? Amén. Él en su ministerio vino a las plazas, las ciudades, las aldeas, predicando, enseñando. Su Evangelio es lo que nosotros escuchamos, ¿verdad? Entonces, cuando habla de la sabiduría encarnada, ¿quién es? El Señor Jesús. Él viene a hablarnos de las cosas de Dios. Y dice Colosenses que en el Señor Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Jesús están escondidos todos los tesoros, ¿sí o no? Así dice su palabra. O sea que yo fuera de Jesús no encuentro más que necedad, más que cosas que no son correctas, pero en Cristo yo encuentro, hermanos, la sabiduría que viene de lo alto. ¿Amén? Amén. Lo que me acerca a Dios, lo que me hace conocer a Dios, yo le tengo que escuchar a Él, ¿verdad? Yo le tengo que escuchar a Jesús. Y escuchamos la voz de Jesús, escuchamos su evangelio, escuchamos el evangelio eterno del Dios bendito. ¿Amén? Amén. Este evangelio, hermanos, no es algo que en particular yo esta noche esté inventando. Este es el evangelio eterno del Señor. Amén. No es ni siquiera el evangelio que Pablo inventó, se le ocurrió a Pablo y empezó a escribir. No, él dice que es el evangelio eterno del Dios bendito. Antes de que el mundo fuera creado, ya Dios tenía su evangelio. Antes de que todas las cosas existan, ya Dios había planeado que su Hijo venga a este mundo. Esto es el evangelio eterno. La fe del evangelio no es algo que se originó hace 2000 años atrás y gente que se organizó y empezó a creer. No, la misma fe que tuvo Abraham, la misma fe que tuvo Isaac, que tuvo Jacob, que tuvieron los patriarcas. Dios es uno solo, la fe es una sola, el evangelio es uno solo. Este es el Dios eterno y nos da su evangelio eterno. Así que cuando yo le escucho a Jesús y escucho su evangelio, yo le estoy escuchando a Dios, hermanos. Le estoy escuchando al Dios que creó todas las cosas. Acá no hay margen de error. Yo le estoy apuntando al blanco, certero. Dice Juan, lo que era desde el principio, dice. Eso les anunciamos a ustedes. Así que, hermanos, el evangelio no es algo nuevo. El evangelio no es algo que se origina hace 2000 años con Pablo, con los hermanos ahí en Jerusalén. El evangelio es el evangelio eterno del Dios bendito, lo que Dios ya preparó de antemano. Dice que antes de la fundación del mundo, Dios ya preparó para que su Hijo venga y muera y derrame su sangre preciosa como un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Amén? Así que cuando yo escucho el evangelio eterno, si yo le escucho, recuerde la primera parte que dice, mas al que oyere, porque tenemos que escucharle a Jesús.
Usted sabe que en un momento Pedro y dos apóstoles más van al monte de la transfiguración, lo ven a Elías, lo ven a Moisés y ven con cuerpos glorificados. Y dice Pedro, perdido, ¿no? Él estaba ahí, imagínense ver algo espiritual tan impresionante. Él dice, qué bueno que estemos acá, dice. Vamos a hacerle una enramada, una casita a Elías. Vamos a hacerle una enramada, una casita a Moisés. Y vamos a hacerte una para vos también, Señor. Entonces dice que se escucha la voz del cielo, una nube lo cubre y se escucha la voz y dice, este es mi Hijo amado, a él oíd, a él escúchenle. Moisés fue un gran hombre de Dios, ¿sí o no? Amén. Pero Jesús es el Hijo de Dios. Elías fue un gran profeta de Dios, impresionante las cosas que hizo, pero no es como Jesús. Jesús es el Hijo de Dios y es Dios mismo, hermana. Así que cuando yo le escucho su evangelio y presto atención a sus palabras, entonces yo le estoy escuchando la verdad, el evangelio, a Dios. Y tengo que escuchar para que en mi corazón yo pueda entender el evangelio. Porque yo puedo escuchar, ¿cuántas cosas escuchamos todos los días? Santidad, Señora. No le entendemos nada, pero le escuchamos. Yo tengo que escuchar para oír y para que en mi corazón yo entienda el evangelio. Yo tengo que abrir mi corazón a Jesús. Amén. Abrir mi corazón a su evangelio para experimentar su poder y para experimentar la vida de Dios. Yo puedo escuchar sin oír, pero oír es más profundo, es que eso entre a mi corazón y cambie mi vida. Yo tenga fe en el Señor. Mire, yo tengo que escuchar para reconocer la gracia que nos fue dada desde antes, dice Pablo, de los tiempos, de los siglos. La gracia de Dios ya estaba con nosotros. Ya Dios estaba, preparando esa gracia para nosotros hoy. Así que yo tengo que experimentar, escuchar este evangelio. Tengo que escuchar la palabra, el mensaje de Jesús para aprobarlo. Es decir, para reconocer que es lo bueno. ¿Verdad? Hay mucha gente que escucha el evangelio para criticar después. Hay gente que escucha el evangelio para decir, no, eso no es verdad. Hay gente que escucha el evangelio para decir, no me gustó la predicación del pastor. No es así la vida. Yo tengo que escucharlo para decir, esto es la verdad. Esto es lo verdadero. Pedro dijo, Señor, ¿a quién vamos a ir? ¿Se quieren ir ustedes también? Le dijo Jesús a sus 12. Y Pedro le responde, Señor, ¿a quién vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que en mi corazón yo tengo que abrirlo para escuchar el evangelio y aprobarlo. Amén. Y reconocer que es la verdad de Dios, reconocer lo que es bueno y recibir este evangelio con amor. Amén. Amén. Escuchar su palabra es la palabra de mi Señor. Mire, si lo escuchamos, debemos escucharlo para deleitarnos y disfrutar de todo lo que Él nos da. Si lo escuchamos, tiene que ser para creer y sentir su poder. Si lo escuchamos, tiene que ser para recibir su palabra con fe y apropiarnos de sus enseñanzas. Amén. Amén. Cada vez que yo escucho algo lo que Jesús tiene para decirme, yo lo tengo que abrazar. Amén. Yo lo tengo que creer con todo mi corazón. Si lo dice Jesús, es palabra de Dios. Y yo lo recibo, no lo tomo como algo más. No lo tomo como que fulano de tal dijo uno, fulano me habló. No, es Jesús, hermanas. Es Jesús el que me está hablando en su palabra. Así que yo lo tengo que creer y guardar esa enseñanza. Si lo escuchamos es para obedecerla al Señor y lo vamos a hacer con alegría. Amén, hermanas. Con alegría, porque sus mandamientos no son pesados, no son gravosos, no son, cómo me cansa. No. La Biblia dice que los mandamientos del Señor no son gravosos. Amén. No son pesados, porque mi yugo es fácil, dice el Señor, y es ligera mi carga. Lleven mis yugos, porque mi yugo es fácil.
Mi yugo es fácil y la carga que yo te pongo es ligera, es fácil de llevar. Amén, hermanos. Amén. Porque tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Porque no somos nosotros solos, sino que el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Mire, lo segundo dice que el que me escucha va a habitar confiadamente, va a vivir con confianza. Y así tiene que ser nuestra vida cristiana. Porque si el Señor es nuestro Señor, yo tengo que vivir tranquilo. Amén. Yo tengo que vivir confiado en el Señor. Porque no solamente Dios vive en mí, sino que ahora yo vivo en Dios. Amén. Esa es mi casa, ese es mi lugar, por cuanto has puesto al Altísimo por tu habitación, dice el Salmo 91. Dice el verso 1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Amén? O sea, yo vivo en Dios, yo vivo bajo sus alas. Y luego dice, por cuanto has puesto al Altísimo por tu habitación, por tu lugar, por tu refugio. Ahí está el secreto, hermanos, de que yo pueda vivir en el Señor, de que yo pueda vivir debajo de sus alas, debajo de su sombra. Vamos a vivir, si yo le escucho, vamos a vivir en su amor eterno e inmutable, porque el amor del Señor es abundante, ¿sí o no, hermanos? Amén. Es un amor perfecto, porque el perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor de Él por nosotros, no de nosotros. Nosotros hay días que le amamos, hay días que no hay que. Amén. Pero el perfecto amor de Él por mí y por usted echa fuera todo el temor. Porque Dios te ama, hermano. Es así, la Biblia dice que Dios te ama. Y si Él te ama, lo otro, ¿verdad? Si no te ama lo otro, ¿qué problema, verdad? Él nos ama, hermanos, y viviremos en su amor. Viviremos en un pacto de gracia. Una gracia que es la bondad de Dios hacia nosotros. Y es una bondad firme y segura. Amén, hermanas. Viviremos en su amor, viviremos en su gracia. Viviremos en su poder que nos guarda como un cuartel, ¿verdad? Amén. Nos guarda como una fortaleza, un baluarte. Ahí usted no va a entrar al cuartel de la policía a hacerse loco, ¿verdad? No, ¿verdad? Va a entrar con un arma, querer hacerse el Rambo. No, iban a sacar los tiros, ¿verdad? Bueno, nosotros estamos guardados, hermanos, por el poder de Dios. Mucho más poderoso que la policía y los militares y todo el ejército y todo lo que usted se imagine. El poder de Dios es mayor, hermanos, porque Él es todopoderoso y ese poder nos guarda a nosotros por la fe. Yo creo en el Señor y ese poder, el poder de Dios, me está cuidando a mí, me está guardando, y a usted, amén, nos está cuidando, vamos a vivir, ya hemos dicho, en amor, en gracia, vamos a vivir en poder, vamos a vivir en Cristo, que es la roca inconmovible de los siglos. Jesús dijo, yo mismo edificaré mi iglesia. Yo mismo voy a hacer que los hermanos crezcan y ni las puertas del Hades van a prevalecer contra ella. Ni las puertas del infierno pueden contra la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Porque la iglesia, nosotros estamos sobre la roca que no cambia, cuya obra es eterna, dice Deuteronomio. ¿Sabe que somos defendidos y puestos a salvo de Satanás? Si yo le escucho a Él, si yo escucho su evangelio, escucho con fe para creer, abro mi corazón, ¿verdad? Vamos a vivir confiadamente, con confianza, por el amor de Dios, por la gracia de Dios, por el poder de Dios, libres de toda obra de Satanás. Amén. Amén. Libre de todo lo que el diablo con sus maquinaciones y con su astucia y con su maldad quiere hacernos. Si alguno está en Cristo, el maligno no le toca. Vamos a ser libres, hermanos. Vamos a vivir
confiadamente en las inundaciones, porque dice la palabra que van a soplar los vientos, van a azotar las olas, los ríos, pero ellos no te van a negar. Amén. Eso no te va a destruir las temporadas, las tempestades, las tormentas de la vida. Porque en la vida hay muchas tormentas, muchos momentos donde parece que, como el viento de anoche, ¿verdad, hermano? Que te da miedo, la verdad. La vida también es así. Pero Dios nos va a cuidar en las tormentas. Amén. Porque Él camina sobre la tormenta. Amén. ¿Sabe qué va a hacer Jesús en la tormenta? Dice la Biblia en el Evangelio, Él se fue a dormir. El único que puede dormir en la tormenta, ¿quién es? Jesús, hermano. Entonces tenemos que seguir su ejemplo. Cuando los vientos, todos nos quieran que nosotros perezcamos, muramos, nosotros tenemos que ir a descansar con Él. Señor, la tormenta ya va a pasar. Amén. ¿Qué hizo nuestro Señor? Se fue a dormir a la barca. Y va a los discípulos, Señor, Señor, no te da cosa que nos morimos. Se levantó el Señor, reprendió a los vientos, se hizo grande bonanza. Dice el Evangelio así. Amén. Así dice la palabra del Señor, se hizo grande. Ya está. ¿Por qué dudaron? Hombres de poca fe. ¿Verdad? ¿Por qué dudaron? ¿Por qué dudamos, hermanos? Si el Señor duerme, durmamos con Él. Amén. Descansemos en sus brazos. Descansemos en su poder, en su cuidado. Vamos a estar seguros. Vamos a estar en sus manos donde nadie nos puede arrebatar. Amén. Dice así la palabra, que sus ovejas están en su mano. Y nadie está en las manos del Padre. Y nadie nos puede arrebatar de ahí. Anda a tocarle al Hijo de Dios, a la ovejita de Jesús. ¿Verdad? Anda a tocarle. Anda y querés meterte en la mano de Dios. ¿Verdad? No se puede. Dios nos cuida. Así que vamos a vivir en su justicia. Vamos a vivir en la justicia que Él nos da. Una justicia limpia, libre. Vamos a vivir sin la maldición de la ley. Y vamos a vivir sin miedo, confiadamente. Vamos a habitar confiadamente sin temor de la ira venidera. Usted sabe que la gente sabe que un día se le acaba la fiesta. La gente sabe, la gente tiene miedo a la muerte. ¿Por qué tiene miedo a la muerte la gente? Porque no sabe qué le espera al otro lugar, del otro lado. ¿Verdad que es así? La gente le tiene miedo porque no sabe a dónde va. Nosotros estamos tranquilos porque sabemos a dónde vamos, ya conocemos el camino. El Señor nos está esperando. El Señor dice, honrosa es la muerte de sus santos. Él quiere que estemos con Él y nos lleva cuando nos quiera llevar. ¿Verdad? La muerte no nos asusta a nosotros, porque Él venció y arrebató las llaves de la muerte y del Hades, y la muerte no se enseñorea más de Él. Amén. Él vive en el poder de la vida incorruptible. Y nosotros también, toda esta carne va a quedar aquí, pero nuestro cuerpo glorificado va a ser allá. Y a mí me encanta pensar en esto, hermanos, porque allá no va a haber muerte, no va a haber tristeza, no va a haber dolor, no va a haber lágrima, no va a haber maldad, no va a haber maldición, toda esa cosa es de esta creación. Pero cuando estemos con el Señor en gloria, como nuestros hermanos que ya no están hoy, ¿verdad? Ya están descansando nuestros hermanos, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Dice Pablo, yo quisiera estar ya con Cristo, pero por causa de ustedes voy a seguir predicando la palabra. Así que vamos a vivir seguros porque el Espíritu Santo vive en nosotros. El Espíritu que Él ha hecho morar en ustedes, y yo les daré mi Espíritu, dice el Señor. Y mayor es el que está con nosotros que el que está con el mundo. Así que vamos a vivir, a habitar confiadamente. Si el enemigo viene como un río, dice la palabra que el Señor levantará bandera. Amén. Él va a levantar un estandarte para defendernos, para cuidarnos. Dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. ¿Usted teme al Señor?
Usted le teme al Señor, reverencia al Señor, respeta al Señor, respeta su palabra, confía en Él. El ángel de Jehová acampa alrededor tuyo. Él hace un campamento de protección y si algo viene, te defiende. Te defiende. Ningún arma forjada contra ti prevalecerá y condenarás toda lengua que se levante en contra de ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y mi salvación de mí vendrá, dijo el Señor. Es palabra de Dios. Así que, hermanas queridas, vamos a estar confiados, seguros, confiadamente vamos a vivir. Y lo más lindo es que vamos a vivir en la ciudad nueva. Amén. Cuyo arquitecto y constructor es Dios. Una ciudad que tiene fundamento, una ciudad eterna. Todo esto es pasajero, hermano. Las deudas, la casita. Está bien, tengamos lo mejor vivamos lo mejor que podamos. Pero todo eso es pasajero. Allá arriba nos espera una ciudad. Así es, hermana. Dice la palabra, Jesús dijo, si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar en las moradas celestiales de mi Padre. Esa es nuestra casa. Ese es nuestro lugar. Ahí nos vamos a sentir acobijados. ¿Verdad? Qué lindo es volver a veces, por ejemplo, en el día que hoy que hace mucho frío, volvemos a casa, ¿no? Y el calorcito y el olorcito, qué bien se siente, ¿verdad? Amén. Yo le aseguro, hermanas, que cuando estemos allá vamos a sentir ese mismo calor. Amén. Amén. Pero no un calor de nuestra casa terrenal, sino de la verdadera casa. La casa de papá. Amén. Amén. La casa es como la casa de papá, ¿verdad? Llegamos y nos sentimos bien. Porque Él es nuestro Padre. Él nos ha llamado hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Amén. Somos sus hijos. Ustedes son sus hijas, hermanas. Somos hijos de Dios. Y si hijos también herederos, dice la palabra. Así que tenemos que escucharle, amén, oírle con atención, con el corazón abierto. Vamos a vivir tranquilos, ¿sí o no? Vamos a vivir confiadamente, habitar confiadamente. Y la última parte del versículo dice, y vivirá tranquilo. No termina ahí. Y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Queremos vivir en este tiempo tranquilos, ¿sí o no? En esta vida. ¿Sabe por qué? Porque la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. La justicia de Dios es un yelmo que me protege a mí. La justicia de Él, no la mía, ¿verdad? La mía es, y mi justicia, si yo quiero agradar a Dios por mí mismo, son como trapo de inmundicia. Pero la justicia de Jesús, Él me la da a mí, te la da a vos. ¿Amén, hermano? Así que su sangre, su justicia y su sacrificio perfecto. Porque el sacrificio de Cristo es perfecto. Amén. No hace falta agregarle nada. No hace falta agregarle algo más. Es perfecto. Así que vamos a vivir tranquilos, sin temor al maligno, que no podrá destruirnos. Amén, hermanos. El diablo quiere destruirnos, pero no va a poder. El diablo busca destruirnos. Porque el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir, ¿sí o no? Amén. Él viene, dice que el diablo anda alrededor buscando a quién devorar, anda buscando a quién comerse, pero nosotros le resistimos firmes en la fe. Amén, hermanas. Amén. Tenemos que resistir al diablo, así que no vamos a tener miedo del mal, no vamos a tener miedo del maligno, no vamos a tener miedo del mal que el pecado nos promete, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos limpios. Dice la palabra que como nosotros estamos en Cristo, entonces nosotros ya no pecamos más. Amén. Porque aquel que es engendrado por Dios nos cuida. Podemos fallarle a Dios, sí, pero ahí nomás nos arrepentimos, ¿verdad? Ahí nomás nosotros le pedimos y la sangre nos limpia.
y todo el castigo y el juicio que viene sobre el pecado no nos toca. Amén, hermanas. Porque estamos en Cristo. Amén, hermanas. Y su sangre nos limpia de todo pecado. En Cristo ya no hay condenación. En Cristo ya no hay castigo. En Cristo ya no hay juicio venidero. Usted sabe que el mundo será juzgado. ¿Sí o no? El mundo va a ser juzgado por su maldad. Pero nosotros no vamos a estar en ese juicio. Nosotros no vamos a estar, mejor dicho, sentados en la silla de los acusados, sino que vamos a estar en el jurado nosotros, porque nuestra fe va a condenar al mundo. Así que, queridas hermanas, no vamos a tener miedo de la muerte y del juicio venidero, no vamos a tener miedo del infierno ni de la condenación, porque el infierno se cerró para nosotros. Y ahora tenemos una escalera al cielo. Amén. Como la escalera que vio Jacob, la escalera al cielo. Así que vamos a vivir libres, sin miedo de todos los males naturales, de los males morales y de los males espirituales. Si le escuchamos a Jesús, ¿sí o no, hermano? Si le escuchamos a Jesús, vamos a vivir libres del temor. Porque nosotros, por la gracia de Dios, lo digo, somos más rápidos. Amén. Porque ya Cristo nos libró de ese camino. Porque ya Cristo nos sacó de ese camino. Y ahora eso no está para nosotros. Estamos fuera del alcance. Amén, hermanos. Amén. Del mal que el pecado, el diablo y el mundo ejerce sobre nuestras vidas. Gracias, Jesús. Así que, si escuchamos a Jesús con el corazón abierto, vamos a estar seguros. Vamos a vivir, a habitar, dice la palabra, confiadamente y viviremos tranquilos sin temor del mal. Y quiero terminar con 2 versículos, porque es un versículo que el Señor me dio al último. Dice la palabra en Hebreos 1, 1 y 2, que Dios, habiendo hablado muchas veces en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Así dice la palabra. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Sabe cuál fue la última palabra de Dios? Jesús. Y Dios no volvió a hablar más. Lo último que Dios dijo, este es mi Hijo. Este es mi Hijo. A Él escúchenle. Amén, hermanas. A Él escúchenle. A Él escúchenle. Y Dios no ha vuelto a hablar más. Usted no va a poder encontrar palabra de Dios en otra persona ni en otro lugar. Solamente en Jesús y en su Evangelio. Y miren, esto es importante de escucharlo a Jesús. No es algo más. Dice en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, Moisés predijo que Dios iba a levantar un varón como él. Un varón de entre sus hermanos significa israelita, un profeta, y que todo el pueblo lo tenía que escuchar. Y en el Nuevo Testamento, en los Hechos, dice la palabra de Dios, Hechos 3, 23 y 24, el Señor su Dios levantará a un profeta de entre sus hermanos, como a mí, dijo Moisés. A él oirán en todas las cosas que les hable. Amén. Amén. A Él lo tienen que escuchar. En todo lo que te diga Jesús, vos tenés que escuchar. En toda su enseñanza, vos tenés que escuchar. En toda su palabra, vos tenés que escuchar. Amén. Y toda alma, escuche esto es lo grave. Escuche esto, por favor. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que escucharle de verdad al Señor. Tengo que escucharle a Jesús. ¿Amén? Porque si yo no le escucho, y si la gente no le escucha a Jesús, su vida va a ser destruida, hermanos. Por eso el Padre dijo, este es mi Hijo amado. A Él escúchenle. Amén, hermanas. Amén. Escuchemos a Jesús. Por todo lo bueno que ya hemos dicho, escuchémosles a Jesús.
Porque Dios no ha vuelto a hablar más. Su Hijo es lo último que Él ha dicho. Este es mi Hijo. En Él yo tengo complacencia. Así que escuchemos a Jesús. Todo lo que Él te diga, voy a escucharlo. Todo lo que Él te enseñe, voy a escucharlo. Hacele caso. Abrí tu corazón. Porque si vos le abres tu corazón, vas a poder, ya lo hemos dicho, habitar confiadamente y vivir tranquilo sin temor del mal. Gracias, Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie a orar, hermanas. Gracias, Jesús. Espero que vaya con bendición.